México, mediados del siglo XX. Una nación herida por la pobreza, golpeada por la desigualdad y envuelta en una densa neblina de silencio. En los caminos de tierra que conectaban pueblos casi olvidados, donde las casas de adobe se funden con el polvo, comenzaron a desaparecer jóvenes. Primero fueron unas pocas. Una hermana menor que nunca regresó de la tienda. Una hija que salió al mercado y nunca volvió. Una vecina que partió al norte para trabajar y de la que nunca más se supo. Luego fueron decenas, y el silencio se volvió sospechoso. Porque aquellas desapariciones no eran casuales, no eran errores, eran piezas arrancadas con precisión quirúrgica del tejido más frágil de la sociedad. Las mujeres pobres, las invisibles, las desechables. En los márgenes de Jalisco y Guanajuato se estaba gestando un infierno. Un infierno administrado por 4 mujeres. 4 hermanas. 4 sombras que tejieron su reino con sangre, engaños y tierra removida bajo la luna. Sus nombres se convirtieron en susurros y sus actos en leyenda. Una leyenda oscura, una tan real que aún hoy sigue oliendo a cal viva y a sangre seca. Delfina, Carmen, María Luisa y María de Jesús. 4 hermanas nacidas en un hogar de violencia y represión. Hijas de un militar autoritario que les enseñó desde pequeñas que el miedo es una herramienta más eficaz que el amor. Delfina, la mayor, era la mente maestra. Tenía la habilidad de un ajedrecista. Manipulaba a todos a su alrededor como si fueran peones. No gritaba, ordenaba. Y cuando hablaba, las demás escuchaban. Carmen era la ejecutora, metódica, fría. Nunca temblaba al aplicar castigos. Sabía exactamente cuánto dolor aplicar para quebrar, sin matar. María Luisa era extraña, religiosa hasta la obsesión. Se decía que hablaba con los santos y que lloraba al mismo tiempo que enterraba los cadáveres. Era la encargada de esto mismo, y de limpiar los rastros, de orar por las almas de las que ellas mismas habían destruido. Y María de Jesús, la menor, era obediencia pura. Una sombra detrás de la sombra. Nunca cuestionaba nada. Solo hacía lo que se le decía, como si su voluntad hubiera sido arrancada cuando aún era niña. Juntas crearon un sistema de esclavitud disfrazado de negocios nocturnos. Dirigían burdeles entre ranchos, pueblos y ciudades menores. Lugares como el Guadalajara de noche o el Rancho El Ángel, que funcionaban como fachadas. Allí, los hombres iban a buscar placer, pero lo que encontraban eran cuerpos alquilados por necesidad, cuerpos forzados, cuerpos robados. Las hermanas no eran solo proxenetas, eran verdugos. Y aquellas paredes que escondían música, alcohol y risas, también ocultaban huesos, sangre y gritos. En aquellos tiempos, muchas jóvenes dejaban sus pueblos para servir en la ciudad, o eso creían sus familias. Las poquianchis enviaban reclutadoras, prometían trabajo como empleadas domésticas o cuidadoras, pagaban el viaje y las convencían con dulzura. Cuando las chicas llegaban a los burdeles, la puerta se cerraba y comenzaba el encierro. Les quitaban sus documentos, les cambiaban el nombre y les decían que tenían una deuda y que la pagarían vendiendo su cuerpo. Si se negaban, las golpeaban. Las encerraban en cuartos oscuros, las marcaban, les inyectaban sustancias que nadie pudo identificar y las obligaban a seguir. Muchas enfermaban,
otras se embarazaban. Y cuando eso pasaba, eran descartadas. Para las Poquianchis, todo tenía fecha de caducidad. Una joven que pasaba los 25 años ya no serviría. No era rentable, no era deseable, era basura. Y como basura era tratada. Muchas fueron asesinadas en silencio, sin ceremonia, a golpes, con veneno o con cuchillos. Sus cuerpos eran enterrados, en los patios, bajo los suelos de los burdeles o simplemente arrojados a los pozos. A veces eran obligadas a cavar sus propias tumbas. En 1964, un joven logró escapar del rancho El Ángel. Había sido capturado por intentar llevarse a una de las chicas, y cuando huyó, lo contó todo. La policía al principio no creyó nada, pero cuando fueron al rancho, encontraron 91 cadáveres, 91 cuerpos descompuestos, muchos con señales de tortura, cuerpos de adolescentes, de niñas, de embarazadas. Algunos todavía tenían vendas ensangrentadas en la cabeza, otros los brazos atados, y fetos que estaban en frascos. El hedor era insoportable. Los oficiales vomitaban, los forenses lloraban, y el país despertó. Decenas de testigos declararon. Una chica dijo que escuchaba oraciones cada vez que enterraban a alguien. Otra habló de inyecciones, que las dejaban inconscientes por días. Un sepulturero contó cómo lo obligaban a cavar y cómo dormía entre cadáveres para que no escaparan. Los testimonios eran tan espeluznantes que algunos periódicos se negaron a publicarlos completos. Pero lo peor no era lo que se decía. Era lo que no se podía explicar. Cadáveres encontrados con sonrisas congeladas, bebés con el cráneo aplastado y mujeres con los ojos abiertos, mirando al cielo como si aún suplicaran. Todos querían saber cómo durante tanto tiempo pudieron mantener en secreto aquellos crímenes. Delfina murió en la cárcel. Un guardia la golpeó hasta dejarla inerte tras una discusión. Dicen que se reía antes de morir. Carmen murió de cáncer, lentamente, entre vómitos y dolores. María Luisa perdió la cordura. Terminó en un hospital psiquiátrico, arrancándose el cabello. Y María de Jesús simplemente desapareció. Nunca se supo cómo. Hay quien dice que aún vive, que adoptó otro nombre y que, de vez en cuando, se le ve sentada en las iglesias, riendo sola, como si escuchara voces. Las Poquianchis son parte de la historia criminal de México. Una historia escrita con sangre, silencio y miedo. Pero lo más aterrador no es lo que hicieron, es lo fácil que fue hacerlo. Lo fácil que es hacer desaparecer a los pobres, a las mujeres sin apellidos importantes, a las niñas que nadie ve. Lo fácil que es taparse los ojos cuando la culpa viene perfumada con dinero. Este caso estremeció al país y durante un tiempo pareció que cambiaría algo. Se reforzó la vigilancia, se modificaron leyes y se hablaba de justicia, pero también dejó una cicatriz que aún supura verdad. Nos enseñó que hay monstruos que no gruñen, sino que susurran, que no cazan de noche, sino que te sonríen al mediodía. Y lo más escalofriante es que su voz sigue resonando en cada adolescente que desaparece camino a la escuela, en cada trabajadora que toma el último transporte público y ya no vuelve. Porque el horror de las Poquianchis no murió con ellas. El horror está aquí, entre nosotros, en las sombras del olvido y en los rincones del poder.
Hoy te invito a recordar sus nombres, no para honrarlas, sino para no permitir nunca más que suceda algo así. Si este vídeo te estremeció tanto como a mí al hacerlo, dale un like. Y suscríbete para más historias reales que desafían a la lógica y perforan el alma. Déjame en los comentarios tus opiniones y no lo olvides. Mientras haya silencio, el horror tiene espacio para crecer. Nos vemos en el próximo viaje.